Hoy nos acompaña el autor de este libro que tengo aquí, se titula Derecho a decidir, una salida para Cataluña y para España. Es Joan Ridao. Buena tarde, eguerdión, señor Ridao. Buena tarde. Usted es jurista, es politólogo, es profesor de Derecho Constitucional y durante mucho tiempo también estuvo vinculado a Esquerra Republicana de Cataluña porque fue su secretario general y también su portavoz en el Congreso de los Diputados. Hoy en día usted es miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Leyendo su libro, señor Ridao, me he quedado con el último párrafo que usted incluye, que dice así pues, porque este libro sobre el derecho a decidir del señor Ridao, en fin, está pensado para analizar el derecho a decidir, para, como dice el título, avanzar una salida para Cataluña y España. También lo compara en algunos momentos con el proceso vasco, pero su libro termina diciendo: el 9N marcará un hito en la historia de las relaciones entre Cataluña y España. Como usted escribió este párrafo y este libro antes del 9N, ¿usted cree que esa consulta del 9N ha marcado un hito? No, evidentemente ese 9N no era el proceso participativo que fue, digamos, un ejercicio puramente simbólico, una gimnasia, digamos, política pensada más para culminar un proceso donde no había sido posible el verdadero 9N, es decir, la consulta que todos los que han auspiciado el proceso querían, ¿no? Pero en todo caso tampoco se puede desmerecer, porque ese 9N pues llevó a 2.300.000 personas a la calle, que sería tanto como ver a 16 millones de españoles votando un domingo, aunque sea en una urna de cartón. Es decir, eso proyectó a nivel internacional una imagen, digamos, muy potente del proceso, y en segundo lugar debería haber hecho pensar también al gobierno español, cosa que no ha hecho, por cierto, ¿no? Bueno, yo para presentarle, señor Ridao, subrayaba que esta tarde Esquerra Republicana de Cataluña da su respuesta a la hoja de ruta que presentó el presidente Artur Mas la semana pasada. A usted en concreto, ¿qué sensaciones le llegan desde Cataluña? ¿Qué va a decir Esquerra? ¿Sabe algo? Ciertamente no lo sé. Estoy un poco alejado de la vida orgánica, además mis actuales obligaciones tampoco me lo permiten, ¿no? Pero en todo caso se dirime un emplazamiento, ¿no?, que ha hecho, como es sabido, Artur Mas a distintas fuerzas políticas que han preconizado, digamos, la consulta en Cataluña para concurrir a unas elecciones dichas de corte plebiscitario en febrero o en marzo, que es la única forma, digamos, de sanar democráticamente a través de un proceso plenamente electoral todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces el emplazamiento que hizo Mas tiene ventajas e inconvenientes, creo yo, ¿no? La ventaja es que con el liderazgo de Mas y con una suma de fuerzas políticas se proyecta a nivel internacional una vez más, digamos, un proceso potente, pero al mismo tiempo es verdad que en términos estrictamente electorales y con un cálculo, si se quiere, puramente partidario, no se maximizan los votos de todos los partidarios de la soberanía, porque evidentemente hay intersecciones entre Esquerra y CiU, pero también hay diferencias muy notables, ¿no?, sobre todo de modelo de sociedad. Y por tanto, no lo sé, pero en cualquier caso también hay fórmulas híbridas. Señor Ridao, discúlpeme, ¿no? ¿usted qué cree que debería hacer Esquerra? No me voy a poner en ese jardín, entre otras cosas, porque no tengo ninguna, digamos, ninguna responsabilidad en este momento. Pero, por ejemplo, y que es lo que le iba a decir, hay una solución intermedia, una fórmula híbrida, que sería un paraguas común, es decir, una denominación común, y luego, evidentemente, la sigla de cada uno de los partidos, ¿no? Yo entiendo y no se comprende bien quien quiera renunciar a tener los máximos votos, digamos, a favor, digamos, de una opción claramente soberanista. Es decir, se puede segregar perfectamente un programa político y se puede señalar una parte común, en este caso, digamos, para que quede claro que la representación del futuro Parlamento, digamos, está a favor mayoritariamente de un mandato democrático, a favor, en este caso, de una declaración de independencia, ¿no? Oiga, señor Ridao, ¿y usted al gobierno de Mariano Rajoy cómo le ve en todo este debate y en todo este proceso? Bueno, lo dijo el propio Rajoy no hace mucho tiempo, dijo ni quiero ni puedo, ¿no? Y yo digo a veces irónicamente que eso es como ir al concesionario de SEAT a comprar un Ibiza y que el vendedor te diga ni quiero ni puedo. Pues bueno, escuche usted, me voy a Ford o me voy a Opel. Es decir, me parece poco razonable que en un Estado liberal democrático, donde un territorio que es el 16,5% de la población, el 20% del PIB, el 25% de las exportaciones, etcétera, se plantee una cosa así y el gobierno solo tenga como respuesta un no y un sonoro y abrupto portazo en los morros, ¿no?
no razonable, sobre todo a la luz de lo que hemos visto, por cierto, en Escocia recientemente o más lejanamente en el caso de Quebec, Canadá, ¿no? Este fin de semana ha estado el presidente Mariano Rajoy en Cataluña. En fin, muchos esperábamos que finalmente tuviese un hueco en su agenda para reunirse con el presidente Artur Mas, pero finalmente no lo hizo. Sí realizó un acto rodeado de los populares, de los suyos, para insistir en su posición. ¿Usted, señor Ridao, cree que debería haber aprovechado el presidente Rajoy para reunirse y, no sé si limar asperezas, pero bueno, empezar a entablar un diálogo con el señor Mas? Eso por descontado, pero incluso podía haber hecho algún tipo de reunión con algún sector social del mundo económico, etcétera. Hizo un acto destinado a su propia parroquia, y diría más, no solo para dar apoyo al PP en Cataluña, que es una fuerza política que camina, a marchas forzadas hacia el testimonialismo político, sino que yo creo que fue un acto más pensado para la militancia del PP en el conjunto de España, ¿no? Porque seguidamente yo creo que hay que señalar que estamos en un año ya plenamente electoral, ¿no? Es decir, por desgracia, el anticatalanismo es mucho más rentable en términos electorales que hacer ningún tipo de gesto o de concesión. Y yo creo que si hasta ahora no ha habido ninguna voluntad de diálogo ni de conciliación, yo creo que este año que viene tampoco lo va a ser. Es decir, este año el Partido Popular va a ser consciente que se juega mucho en el ciclo electoral y por tanto, la intransigencia con el tema catalán va a ser, yo creo, que su seña de identidad, ¿no? Aquí el problema, señor Ridao, es que todo se está sucediendo a las puertas de unas elecciones. No exclusivamente, es decir, si hemos llegado ¿Pero hasta se aquí, complica la gestión de la sí, solución por todo esto? Seguro. Es decir, el PSOE ha puesto encima de la mesa una propuesta, si usted quiere, vaporosa, de reforma federal, pero al menos ha propuesto alguna cosa, y el gobierno del Partido Popular, que tiene una responsabilidad mucho más alta que el PSOE en este momento, pues no propone absolutamente nada. Y yo creo que una parte de ello es porque dentro del Partido Popular hay sectores claramente intransigentes, puede ser también ese tancredismo que algunos dicen que le gusta exhibir a Mariano Rajoy, pero yo creo que, y además lo viví en la época del Estatut, cuando el propio PP montó mesas petitorias por toda España para reunir hasta 4 millones de firmas presuntamente contra el Estatut, pero eran contra Cataluña. Eche usted una firmita aquí, señora, contra Cataluña, pues evidentemente se ha demostrado que el Partido Popular vive mucho mejor contra Cataluña. ¿A usted le parece, señor Ridao, que esto se solucionaría o se podría dialogar de otra manera con un presidente del gobierno de otro color político sentado en la Moncloa? No lo sé, y no sé tan siquiera si el próximo ciclo electoral va a plantear un vuelco electoral con la emergencia de otras fuerzas políticas que, como en el caso de Podemos, pues acepta al menos democráticamente el derecho a decidir, aunque efectivamente no está a favor de la secesión de Cataluña. Es decir, el panorama puede cambiar, pero la verdad es que hemos llegado hasta un punto que no tiene retorno. Es decir, ahora hay que volver a la casilla de salida y por tanto a un esquema como el del Estatut de hace 10 años, yo creo que la sociedad catalana no lo va a aceptar. Es decir, o habrá un fracaso o habrá un éxito, pero digamos un retorno a las posiciones propias del final de la etapa autonomista, yo lo veo muy complicado porque hay una determinación y una firmeza muy clara, y le diré más, hay un cambio también de la sociedad catalana que de forma muy transversal, interclasista, intergeneracional plantea esta cuestión, y eso es un hecho, yo diría que insólito, ¿no? Porque yo le diré que idiosincrásicamente el pueblo catalán es un pueblo muy prudente, ¿no? Es un pueblo que además pues hace siempre un cálculo muy medido siempre antes de hacer una cosa, y en este caso la verdad es que está muy decidido a seguir adelante.